Bueno, mi equipo se llama Los Búlgaros Asesinos y nosotros vamos a hablarles sobre las biomoléculas ácidos nucleicos. Está conformado mi equipo por Laura Pérez Valdivia, Tania Margarita Pérez Chávez, Leticia del Rocío Márquez Delgado, Guadalupe Fuentes Trujillo y yo, Esquivel Alvarado Jesús Armando. Primero hablaremos sobre qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros conformados de nucleótidos unidos entre sí, formando una larga cadena. Cada nucleótido está compuesto de un nucleósido unido a un grupo fosfato y cada nucleótido está compuesto de un azúcar aldopentosa unida a través de su carbono numérico al átomo de nitrógeno de una base heterocíclica de purina o de pirimidina. El componente azúcar en el ARN es la ribosa y el azúcar en el ADN es la 2-desoxirribosa. El ADN contiene 4 bases amino, 2 purinas sustituidas que son la adenina y guanina y 2 pirimidinas sustituidas siendo la citosina y la timina. La adenina, la guanina y la citosina también se encuentran en el ARN, pero en este se reemplaza la timina por una base pirimidina llamada uracilo. Aunque son químicamente similares, el ADN y el ARN difieren de manera notable en su tamaño. Los nucleótidos están unidos entre sí por un enlace fosfodiéster, el cual se puede ver en el ADN y el ARN. La secuencia de nucleótidos en una cadena se describe comenzando en el extremo 5, identificando las bases en orden de aparición, utilizando las abreviaturas G guanina, C de citosina, A de adenina, T de timina o U de uracilo para el ARN. Las bases ocurren en pares. La adenina y la timina están presentes en cantidades iguales, como lo están la citosina y la guanina. En 1953, James Watson y Francis Crick elaboraron su propuesta clásica para la estructura secundaria del ADN. De acuerdo con el modelo de Watson-Crick, el ADN en condiciones fisiológicas consiste en 2 cadenas de polinucleótidos que van en direcciones opuestas y que se enrollan entre sí en una doble hélice parecida a los pasamanos de una escalera de caracol. Las 2 cadenas son complementarias en lugar de idénticas y se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre pares específicos de bases, adenina con timina, citosina con guanina. Esto es, siempre que se encuentra una base adenina en una cadena, se encuentra una base opuesta a timina en la otra cadena. Cuando se encuentra una base de citosina, se encuentra una guanina en la otra. Replicación del ADN. La replicación del ADN es un proceso catalizado por enzimas que inician con un desenrollamiento parcial de la doble hélice en varios puntos a lo largo de la cadena. Esto es causado por las enzimas llamadas helicasas. Debido a que cada una de las moléculas de ADN nuevas contiene una cadena vieja y una cadena nueva, el proceso se describe como replicación semiconcertiva. La adición de nucleótidos a la cadena en crecimiento sucede en la dirección de 5' a 3' y es catalizada por el ADN polimerasa. Debido a que las cadenas de ADN nuevas se sintetizan en esta dirección, no se puede construir de la misma manera, es decir, una cadena nueva debe tener su extremo 3' cercano a la horquilla de replicación, y de la misma manera, la otra cadena nueva tiene su extremo 5' cercano a la horquilla de replicación. Transcripción del ADN. Existen 3 tipos de ARN y todas conservan una sola cadena. El ARN mensajero es aquel que transporta los mensajes genéticos del ADN a los ribosomas. El ADN ribosómico es un complejo con proteínas que provee la estructura física de los ribosomas. Y el ARN de transferencia es aquel que transporta los aminoácidos a los ribosomas, donde se unen para preparar proteínas. La información genética en el ADN está contenida en los genes. La conversión de la información en el ADN en proteínas comienza en el núcleo de las células con la síntesis del ARN mensajero por la transcripción del ADN. A la cadena que contiene el gen se le llama cadena codificadora y a la cadena que transcribe se le llama cadena plantilla.
La molécula del ARN producida durante la transcripción es una copia de la cadena codificadora. La diferencia es que la molécula de ARN tiene un uracilo, donde la cadena codificadora del ADN tiene una timina. Un gen comenzará en una sección pequeña del ADN llamada exón. Después es interrumpida por una sección no codificadora llamada intrón y retomará de nuevo hacia debajo de la cadena en otro exón. En la traducción del ARN, biosíntesis de proteínas, el mecanismo de la biosíntesis de proteínas sucede en los ribosomas. La secuencia de ribonucleótidos específica en el ARNM forma un mensaje que determina el orden en el que se unen los residuos de aminoácidos. Cada codón consiste en una secuencia de 13 ribonucleótidos que es específica para un aminoácido dado. El mensaje insertado en el ARNM es leído por el ARNT en un proceso llamado traducción. Existen 61 ARNT distintos. Un ARNT típico es una sola cadena. Tiene aproximadamente la forma de una hoja de trébol y este está unido a un aminoácido específico por un enlace éster a través del hidróxido 3 en la ribosa en el extremo 3 del ARNT. Diferentes ARNT traen los aminoácidos correctos a la posición para la transferencia mediada por encima del péptido en crecimiento. Secuenciación del ADN. La primera etapa en la secuenciación de ADN es romper la enorme cadena en puntos conocidos para producir segmentos más pequeños y manejables, esto gracias al uso de endonucleasas de restricción. Hay dos métodos de secuenciación de ADN. El método Madsen-Gilbert utiliza técnicas químicas, mientras que el método Didesoxy-de-Sanger utiliza reacciones enzimáticas. El método Didesoxy-de-Sanger comienza con una mezcla de lo siguiente. Primero, el fragmento de restricción a ser secuenciado. 2. Un pequeño segmento de ADN llamado cebador o molde, cuya secuencia es complementaria a la del extremo 3 del fragmento de restricción. 3. Los 4 trifosfatos de 2-desoxirribonucleótidos o DNTPS. 4. Cantidades muy pequeñas de los 4 trifosfatos de 2,3-didesoxirribonucleótidos o DDNTPS, cada uno de los cuales se marca con un colorante fluorescente de un color diferente. Se adiciona el ADN polimerasa a la mezcla y una cadena de ADN complementaria al fragmento de restricción empieza a crecer desde el extremo del ADN cebador. La mayor parte del tiempo solo se incorporan en la cadena de crecimiento desoxirribonucleótidos normales, debido a su concentración mucho mayor en la mezcla, pero a menudo se incorpora un didesoxirribonucleótido. Cuando esto sucede, se detiene la síntesis de ADN, debido a que el extremo de la cadena ya no tiene un grupo 3-hidroxilo para que adicione más nucleótidos. Cuando se completa la reacción, el producto consiste en una mezcla de fragmentos de ADN de todas las longitudes posibles, cada uno. Terminado por uno de los 4 didesoxirribonucleótidos marcados con un colorante, esta mezcla de productos se separan por electroforesis en gel, de acuerdo con el tamaño de las piezas y la identidad del didesoxirribonucleótido terminal en cada pieza, y por lo tanto, la secuencia del fragmento de restricción se identifica simplemente notando el color con que florece el colorante fijado. Es tan eficiente el método Didesoxy automatizado que pueden secuenciarse con una exactitud de 98% secuencias de hasta 1100 nucleótidos de longitud con un rendimiento de hasta 19.000 bases por hora. Ahora veremos síntesis del ADN. Podemos describir que cada nucleótido tiene múltiples sitios reactivos que deben protegerse y desprotegerse selectivamente en los tiempos apropiados, y el acoplamiento de los 4 nucleótidos debe realizarse en la secuencia apropiada. En esencia, un nucleótido protegido se une de modo covalente a un soporte sólido y se adiciona de manera simultánea un nucleótido a la cadena en crecimiento por uso de un reactivo de acoplamiento. Después de que se ha adicionado el nucleótido final, se eliminan todos los grupos protectores y se separa el ADN sintético del soporte sólido.
La reacción en cadena de la polimerasa. A veces se necesitan métodos que realicen la secuenciación para la obtención de cantidades mayores de ADN. La reacción en cadena de la polimerasa RCP por Carl Mullins en 1986 produce múltiples copias de una secuencia de ADN dada. La clave de la reacción en cadena polimerasa es el tag ADN polimerasa, una enzima termoestable aislada de la bacteria termófila Thermus aquaticus que es capaz de tomar una sola cadena de ADN que tiene un segmento cebador corto de la cadena complementaria de un extremo y terminar de construir toda la cadena complementaria. Muchas gracias por ver. Esto sería todo de parte de nuestro equipo que es los búlgaros asesinos. Y si tienen alguna duda podrían preguntar. Es todo. Gracias.